Bueno, ya estamos hablando antes de empezar. ¿Y por qué estamos hablando? Porque precisamente vamos a hablar de los trastornos de la voz y del habla. Este es el tema de hoy. Tengo tres distinguidas especialistas para abordar esta temática que quiero presentárselas y vamos a comenzar a abordar este tema, que son, como les dije recién, los trastornos de la voz y del habla. Presento a quienes me acompañan. Nos acompañan en este programa la licenciada Anabela Parente, licenciada en Fonoaudiología, especialista en tartamudez e integrante del Servicio de Fonoaudiología del Hospital de Clínicas. La doctora María Elena Arabolaza, otorrinolaringóloga, especialista en niños y adolescentes, médica del sector de otorrinolaringología infantil y jefa de consultorios externos del Hospital de Clínicas. Y la licenciada Liliana Sigal, coordinadora del área de la voz en fonoaudiología del Hospital de Clínicas y profesora universitaria. Bueno, ¿se puede clasificar estos trastornos del habla, de la voz? ¿Hay alguna manera? ¿Lo hacemos por edades? ¿Lo hacemos por patologías? ¿Qué es lo habitual? Los trastornos de la voz, voy a hablar yo específicamente, sí, porque los trastornos de la voz se constituyen en disfonías. Y hay disfonías funcionales, orgánico-funcionales y orgánicas. Esa es una clasificación que tenemos en general en el hospital y que se utiliza prácticamente en el mundo. ¿Y en frecuencia qué son más frecuentes, las disfonías funcionales o las orgánicas? En realidad comienzan siendo funcionales por mal uso o abuso vocal y luego, bueno, si este abuso o mal uso persiste, empieza a haber alguna alteración en la mucosa que recubre las cuerdas vocales. Entonces se transforman en orgánico funcional. La ventaja que tiene la orgánica funcional es que tomada a tiempo se puede hacer el tratamiento fonoaudiológico y desaparece. O sea, mejora el uso funcional de la voz, mejora la función en general, mejora entonces lo que se ve en las cuerdas vocales, o sea, va desapareciendo la lesión. En general son lesiones muy chiquitas, que son los esbozos nodulares, o nódulos pequeñitos, o a veces puede ser un pólipo, o a veces puede ser un pequeño edema. Un gran edema ya corresponde a un fumador, por ejemplo. ¿Los fumadores, por ejemplo, consultan por la voz o se acostumbran a ir perdiendo la voz por el tabaco? Van perdiendo la voz, pero muchos de ellos empiezan a sentirse muy molestos y suelen consultar. Depende de cuánto les afecte. Lo ideal es consultar. Nosotros decimos siempre que una disfonía de más de 2 semanas, 3 semanas de evolución hay que consultar, porque 2 semanas puede ser producto de una gripe, una laringitis pasajera. Claro. Y las mujeres van cambiando su voz con el tabaco, ¿no? A veces atienden el teléfono y parece un hombre. Dice, ¿cómo le va, señor? Y es una señora. ¿Son conscientes de eso las mujeres que van perdiendo la voz con el tabaco? Porque cada vez hay más fumadoras. ¿Lo ven ustedes esto o no? Sí, vemos. Yo creo que tanto mujeres como hombres van cambiando. Sí, pero los hombres por ahí no se nota. No se nota tanto. Es un fumador crónico. En los dos, porque se crea un edema que recubre la mucosa. En el lugar de la mucosa de las cuerdas vocales hay un edema y empieza a bajar la frecuencia de la voz. Entonces, tanto para hombres como para mujeres se va haciendo mucho más grave. Lo que pasa que en las mujeres, al ir agravándose más, se nota bastante. A veces la confunden realmente con una voz de señor, claro. de un hombre. Ahora, ¿el tratamiento que es dejar de fumar ahí o hay algún tratamiento que le permita fumar? No hay posibilidades, ¿no? No, hay que dejar de fumar. En realidad hay que seguir. Y hay gente que deja de fumar, sí. Y otras siguen hablando así. Otros siguen hablando o siguen fumando, sí. Claro, la adicción es terrible. Sí. ¿Y en los chicos
En los chicos generalmente los trastornos más habituales, más que trastornos en la voz, alteraciones en la voz, son las alteraciones, lo que se llaman las dislalias, que son malas pronunciaciones que tienen los chicos. Las alteraciones de la voz en general están relacionados con una patología orgánica que es la obstrucción, por ejemplo, de las fosas nasales o la insuficiencia ventilatoria que se produce lo más comúnmente en la hipertrofia de amígdalas y adenoides, que el chico tiene una voz gangosa, que habla como con una voz seca, que eso se corrige inmediatamente después de la cirugía. A veces hay muchos chicos que entre los 4 y los 6, 7 años gritan mucho y fuerzan sus cuerdas vocales, no porque tengan ningún problema en sí, sino porque en el colegio el que más grita es el que se impone, entonces es como que se acostumbran a gritar. Muchas veces las mamás consultan pensando que el chico grita porque no escucha, y en general no siempre es así, sino que es porque, digamos, por expresarse, por llamar la atención o por... El esfuerzo de la cuerda vocal termina lastimándola. Por ejemplo, la gente que va a un partido, el otro día está afónico, el que estuvo en una disco con humo y esas cosas y tampoco no puede hablar. ¿Eso cómo se explica? Sí, porque hay un sobreesfuerzo, exactamente. Hablar por encima del ruido, cuando hay un ruido de 100 decibeles o 120 decibeles, se puede hacer en un momentito, si no, realmente es una conducta de sobreesfuerzo. En realidad, cuando uno va a una disco, tendría que en realidad bailar, pero no hablar tanto encima de la música, ¿sí? Hablar lo necesario. Y en un partido de fútbol, por ahí un grito fuerte, al día siguiente puede sentirse una molestia. Ahora, eso no quiere decir que vaya a aparecer una patología. Yo creo que sí, la persona realmente grita siempre, sí. Y aparte sí, hay otros problemas que ya son más bien orgánicos, que si uno grita y tiene, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o tiene alguna enfermedad respiratoria con mucha secreción, entonces ya tiene un terreno predisponente, tanto la enfermedad respiratoria como el reflujo gastroesofágico, como para más el grito producir una alteración en las cuerdas vocales. Si aparece una pequeña inflamación, bueno, está el recurso de o tomar alguna medicación para desinflamar y también, bueno, hay por eso un tratamiento fonoaudiológico, donde se dan pautas de higiene vocal primero, donde se estudia bien cómo está el paciente en cuanto a su respiración, la coordinación del aire y la voz, y se inicia un tratamiento como para mejorar ese uso funcional y para tratar de que el paciente se cuide, digamos. Un gol en una cancha no pasa nada. El tema es todo el resto del día, qué pasa con la voz. Claro, son mejores los goles en contra, se gritan menos. Sí. Los trastornos en la pronunciación o la tartamudez, ¿es un tema de los fonoaudiólogos? ¿Es un tema de los neurólogos? ¿Cómo se interpreta esto, ¿no? A ver, es un tema del fonoaudiólogo, principalmente un fonoaudiólogo que esté especializado en el tema. Cuando nosotros hablábamos de los trastornos del habla, incluimos un montón de características, ¿sí? Dentro de las que bien decía la doctora están las dislalias, que son trastornos más de articulación. Los que se comen letras en la jerga popular sería... Son los trastornos de la articulación, que no tienen que ver con la tartamudez, ¿sí? Un cuadro, una entidad en sí misma es la tartamudez o la disfluencia, que es como la llamamos, que es un término científico que describe mejor lo que le pasa al paciente, al niño en este caso, que es que se interrumpe la fluidez, ¿sí? Por eso hablamos de disfluencia. La fluidez es una característica que se desarrolla desde edades muy tempranas, a partir de entre los 2 y los 5 años, con el desarrollo de otras capacidades. Aparece también el desarrollo motor verbal, y en algunas personas, algunos niños, tienen la predisposición a la tartamudez, con lo cual es probable que frente a algunos factores externos desencadenen la dificultad. Y otra cosa son los trastornos del habla, que son de articulación, que muchas veces son errores normales, ¿sí? Un chico de 3 años, 4 años, confunda algunos sonidos por otros, es normal, mientras que pasado un determinado tiempo, si continúa con estas características, ya hablamos de algo más patológico.
No, pero por ejemplo, esas personas que pronuncian la R cuando hablan, otros que, o la S, aparte de la tartamudez, que ahora vamos a ver cómo es el diagnóstico y el tratamiento, ¿eso es un problema de la pronunciación o es un problema neurológico? De la articulación. ¿Eso se puede mejorar? Tiene que ver, claro, con fonoaudiología uno le enseña el punto y el modo articulatorio de algunos sonidos y el niño que tiene... Hay adultos con eso, que fue gente no tratada, Hay adultos también, sí. En muchos, en la adultez concurren a fonoaudiología para revertirlo y en muchos otros quizás no les es dificultoso seguir con esta característica y no consultan. Sí. O no deciden hacer tratamiento, ¿no? Pero esto se mejora con tratamiento y con entrenamiento. Fonoaudiológico. Con fonoaudiólogo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poco de qué es esto de la tartamudez y cómo se atiende. Ya volvemos. Bueno, ¿cómo se hace con un chico tartamudo? Bueno, principalmente hay que consultar al fonoaudiólogo, como dije antes, especialista en el tema, cuando una mamá o un papá sospecha de tartamudez o disfluencia y muchas veces concurre al pediatra manifestando esta inquietud. En general suelen decir que esperen, que se va a curar solo, que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy grande de chicos que dentro de lo que es el desarrollo normal del habla tienen disfluencias, ¿sí? Repiten sonidos o repiten palabras o sílabas y esto formaría parte dentro de lo que es la naturalidad. El tema es que cuando esto es con una alta frecuencia de aparición o tiene signos de esfuerzo o de tensión, habla más de un cuadro de disfluencia o de tartamudez, con lo cual cuanto antes uno puede hacer una evaluación para ver si esto es así o no, es lo ideal, ¿no? Sí, ¿cómo se trata eso? Se trata con un trabajo fonoaudiológico que apunta básicamente de acuerdo a las edades. Hay un tratamiento que tiene que ver con los chicos en edades preescolares, en edades escolares y adolescentes y adultos, ¿sí? Fundamentalmente en lo que es un tratamiento en edades preescolares se apunta a desarrollar las habilidades para la fluidez, intentando revertir, ¿sí? esta situación o tratar de que la severidad sea lo menos posible. Trabajando también mucho con la casa, con la familia, con el entorno del chico, que muchas veces es el factor desencadenante o de sostén de la dificultad. Y bueno, y en los escolares trabajando sobre el habla, dando estrategias para mejorar la fluidez, trabajando sobre los pensamientos y los sentimientos asociados también al habla y a la tartamudez, tratando de compensar, digamos, ¿no? La dificultad. ¿Son largos esos tratamientos? Y el tema de lo largo o corto depende de cada paciente, depende también de cada familia, del grado de severidad. Claro. También, ¿sí? Cortos, en 1 o 2 meses uno no puede hacer mucho, más cuando uno trata de trabajar lo que siente y lo que piensa también el chico o la familia o el adolescente. Entonces uno trabaja también desde lo cognitivo, con lo cual hay un tiempo para elaborar las cosas, para trabajar, para profundizar. Los chicos con otitis, usted que hace pediatría, ¿no? ¿Tienen dificultades después para conversar cuando tienen estas otitis supuradas o toman el oído medio o esto? Las otitis, todo lo que sea patología del oído medio no trae aparejado cuadros de sordera. O sea que son patologías que se localizan en el oído medio. Sí, disminuciones de la audición que son temporarias. Si esto se produce en los primeros años de la vida, el paciente puede ser que tenga trastornos en la pronunciación porque, bueno, habla mal porque escucha mal, pero esto haciendo el tratamiento se soluciona, ¿no? Lo importante es para todo este tipo de patologías en los chicos es la consulta precoz. No va eso de esperar, que incluso muchos pediatras lo dicen, no va eso de esperar hasta que sea más grande, no. Cuando una mamá detecta que su hijo tiene un problema, en ese momento tiene que hacer la consulta, porque en los chicos la prevención es la base fundamental de cualquier curación, ¿no? De cualquier solución. Antes de hablar prevención nos queda un gran tema que son las enfermedades profesionales, ¿no? La gente que habla con la voz, locutores, actores, artistas, cantantes. Sí, en general en todas las escuelas de teatro o de canto
existe teatro, canto y de actuación, existe lo que se llama entrenamiento vocal. El entrenamiento vocal les va a servir después para desarrollar muy bien su profesión y no tener problemas. Los únicos que no tienen en su formación entrenamiento vocal, y me parece algo gravísimo, son los docentes. Docentes de cualquiera de los grado primario, secundario, universitario. Los primarios hablan muchísimo. Hablan muchas horas, están en escuelas muy grandes. Gritan, los grados son numerosos, no están, digamos, bien acústicamente cuidados, entonces hacen mucha patología y patología recurrente. En general la patología que hace el docente es el esbozo nodular o el nódulo, o a veces hacen quistes, y bueno, lo que realmente nosotros aconsejamos es que golpean las cuerdas y se van lastimando, ¿no? Claro, porque hay una parte de mayor contacto entre las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, por ejemplo, de femeninas, son más cortas y tienen una zona de rozamiento más importante que está entre la unión del tercio anterior y los 2 tercios posteriores, con la cantidad de horas que hablan frente al grado, con la intensidad con la que tienen que hablar y con el poco tiempo que tienen de reposo vocal, producen la patología. Y es más difícil de remontarla una vez que está la patología por la cantidad de horas. No pueden parar, salvo en la época de vacaciones, el docente no para. Entonces, bueno, es difícil sostener la voz estable y sana para un docente. En el caso de los actores, se les enseña a proyectar la voz, a articular. También pueden hacer pequeños esbozos nodulares, pero con toda una técnica, y aparte tienen horas más tranquilas y tienen un precalentamiento antes de salir a escena. Entonces, bueno, con ejercicios de respiración, de articulación, de proyección, de vocalización, tienen su voz como apta para poder salir a escena. Esto pasa con los actores. Los locutores tienen que aprender mucho la velocidad del hablar frente al micrófono, mucho la articulación, mucho la expresividad, y en general, si no hacen entrenamiento en las escuelas de locución. Eso es así. Y los cantantes, por supuesto, en los conservatorios... Sí, algunas con poco seguimiento profesional, ¿no? Claro, quizás cuando se retiran, cuando se van o cuando terminaron y son flamantes locutores, tienen bien clara la técnica. Luego, la verdad, probablemente necesiten algún reajuste. Claro. ¿Y es frecuente que consulten o no? En los profesionales de la voz, en el hospital de clínicas tenemos muchos profesionales de la voz que consultan, que se hacen ver las cuerdas vocales. Nosotros siempre recomendamos que cualquier profesional tiene que hacerlo una vez por año. Los estudios de la voz no son molestos. Está la fibrolaringoscopía o la laringoestroboscopía. No son molestos y realmente se filman las cuerdas vocales. Cada paciente se puede ir con su filmación y puede ir controlando año a año qué es lo que pasa. A ver cómo va. Exactamente. ¿Cómo hacemos prevención con estas patologías? ¿Cuándo alguien debe preguntarse, yo estoy haciendo mal o necesito consultar? ¿Cuáles son los pródromos, como en toda patología, en toda enfermedad o en toda alteración, que nos pone alerta, ¿no? A veces no es solo la importancia que un profesional nos diga, sino que la gente consulte, porque debe haber muchísimo subdiagnóstico en esto, ¿no? Mucha gente que tiene patología y no lo sabe, y no hay un gatillo como para decir, bueno, debería consultar. Mire, en el caso de las alteraciones de la voz, cuando la voz está muy agravada, muy grave, o está mucho más aguda que lo común, cuando duele la garganta, cuando tiene mucha sequedad, cuando no llega al final de la frase, cuando se levanta y tiene que carraspear porque hay flema constante. Bien, estas son todas las causas por las cuales se debe consultar. Sí. Con respecto a lo que es los errores de articulación o dislalias, más o menos a los 4 años un chico tiene que haber desarrollado todos los sonidos del habla, excepto la R, que es una de las últimas que se adquiere, con lo cual si un papá observa que su hijo no puede o no tiene todavía todos los sonidos del mapa fonético completos, más allá de los 4 años debería consultar. Y respecto a la tartamudez o los errores de la fluidez del habla, cuando uno observa que hay muchas repeticiones
o hay tensión o incomodidad, o mismo el chico dice no puedo hablar o me cuesta, o siente que habla menos y uno sospecha, tiene que hacer también la consulta, ¿no? Una manera de prevención. Gracias. Bueno. ¿Y en los chicos? En los chicos lo importante es que cuando la mamá nota que hay diferencias entre o la manera de expresarse o el tono de voz con respecto a los chicos de su misma edad, ya sea porque tiene una voz gangosa o porque tiene una voz muy seca, tiene que consultar. Y es muy importante que, como yo decía antes, que la consulta sea precoz, no esperar, para poder darle una solución al problema. A veces se tiende a decir, no, con el tiempo esto se va a solucionar, y en realidad no es así. Cuanto más rápido se consulte, la solución es más fácil. Exactamente. Bueno, en nombre mío y de los televidentes les agradecemos mucho su tiempo, este aprendizaje, porque realmente la única manera de conocer nuestro cuerpo es hablar con quienes saben cómo curarlo y cómo tratarlo. A usted que nos está viendo dirá, bueno, ¿cuántas cosas tengo que atender? Porque todos los días usted nos trae 2 o 3 problemas, que la garganta, que el oído, que los pulmones, que el tabaco. Y en realidad voy a aprovechar hoy que estamos hablando precisamente de la voz para explicarles que lo importante es saber, o para simplificar esto, que cuando usted siente un órgano, o siente una cuerda vocal, o siente una voz irregular, algo tiene. Cuando uno sabe que tiene algo es porque está pasando algo. Y ese es el momento de consultar a un profesional que seguro lo va a ayudar. Si usted ve alguna alteración en la voz o usted siente que su voz está distinta, consulte. Puede ser algo simple, posiblemente con un tratamiento o con una educación o una vocalización lo solucione. Puede ser algo grave, no se deje estar. Como bien decía la doctora, el diagnóstico precoz casi siempre nos simplifica la tarea a los profesionales que tienen que acudir a distintas patologías. No se deje estar, recuerde lo que le digo siempre, usted solamente vive en el cuerpo que tiene, no lo puede cambiar, por lo menos por ahora. Vamos a ver si en un futuro la ciencia avanza tanto. Ahora lo único que nos queda es cuidar ese. Los espero el próximo tema.